La noticia fue anunciada por el presentador con una pausa calculada, como si supiera que lo que estaba a punto de contar dejaría a todos sin aliento. Cuthbert de Mircea, uno de los nombres más comentados del momento, habría dado un paso que nadie esperaba. Según se relató en el noticiero, el actor tomó una decisión profundamente personal. No fue impulsiva ni fruto de una ilusión pasajera. Fue un acto consciente, cargado de emoción y valentía. Desde ese instante, la historia capturó la atención de millones. El presentador explicó que la propuesta no surgió de un escenario idealizado. Cuthbert de Mircea sabía de antemano cuál sería la respuesta de Oz-Hejaz. Aún así, decidió seguir adelante con la pregunta más importante de su vida. No buscó sorprender, sino ser honesto consigo mismo. Esa honestidad fue descrita como el núcleo de toda la historia. Tanto cuanto que para la historia. La audiencia quedó impactada por ese detalle. La noticia empezó a compartirse de inmediato. Durante la transmisión, se enfatizó que este gesto no fue un intento de presión. Cuthbert no actuó desde la insistencia ni desde la expectativa de cambiar el destino. Tontito, golpeó de la camadación torecido desde la expectativa. Actuó desde el amor y la aceptación. El presentador recalcó que saber la respuesta no disminuyó el valor del momento. Al contrario, lo hizo aún más significativo. La propuesta se convirtió en un símbolo de entrega total. Eso fue lo que más conmovió al público. Oz-Hejaz fue mencionada con profundo respeto a lo largo de todo el relato. El presentador aclaró que ella siempre fue clara con sus sentimientos. Nunca hubo confusión ni promesas ambiguas. Su postura fue firme y sincera desde el principio. Esa claridad fue parte de lo que llevó a Cuthbert a tomar su decisión. La historia no se presentó como un conflicto, se presentó como un encuentro de verdades. El relato avanzó describiendo el momento de la propuesta con un tono sobrio. No hubo grandes escenarios ni gestos teatrales, fue un instante íntimo, cargado de significado personal. Cuthbert habló desde el corazón, sin discursos ensayados. Sabía que el resultado no cambiaría, pero también sabía que necesitaba hacerlo. Esa necesidad fue lo que marcó la diferencia. El presentador subrayó que este tipo de decisiones rara vez se ven en el mundo del espectáculo, donde muchos actúan para la imagen. Aquí hubo un acto genuino. Cuthbert de Mircea no buscó titulares fáciles, buscó cerrar un capítulo de su vida con dignidad. Esa actitud fue destacada como un gesto de madurez emocional. La audiencia respondió con una mezcla de sorpresa y respeto. El impacto fue inmediato. A medida que se desarrollaba la noticia, se habló del contexto emocional que rodeó la relación. Se recordó que ambos compartieron momentos intensos y significativos. Nada de lo vivido fue minimizado. El presentador insistió en que la propuesta no fue un error, fue una decisión consciente dentro de una historia real. Esa lectura cambió la percepción de muchos. La historia ganó profundidad. La reacción del entorno cercano fue descrita como silenciosa, pero comprensiva. Nadie se mostró sorprendido por la valentía del gesto. Algunos incluso lo esperaban. Cuthbert de Mircea habría compartido su decisión solo con personas muy cercanas. No buscó aprobación externa. Solo necesitaba ser fiel a lo que sentía. Esa fidelidad fue el eje del relato. Oz-Hejaz, según se contó, recibió la propuesta con respeto y serenidad. No hubo escenas incómodas ni momentos tensos. Ambos entendieron el peso del instante. El presentador aclaró que no se trató de un rechazo frío. Fue una respuesta coherente con su realidad personal. Indie.
Esa respuesta fue aceptada sin reproches. El silencio posterior habló por sí solo. La noticia fue presentada como una historia de amor distinta. No hubo final de cuento, pero sí un acto profundamente humano. Göteborg eligió amar sin condiciones. Eligió expresar lo que sentía, aunque doliera. El presentador destacó que esa elección resonó con muchas personas. La empatía fue inmediata. La historia se volvió viral por esa razón. En redes sociales, el gesto fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo vieron como un acto de valentía absoluta, otros como una despedida emocional. El presentador señaló que ambas lecturas son válidas. Lo importante es que fue real. En un mundo lleno de apariencias, la autenticidad destacó. Esa autenticidad fue celebrada por el público. El noticiero remarcó que Göteborg de Mircea no habló públicamente después. Dejó que el gesto hablara por sí solo. No buscó explicar ni justificar. Esa ausencia de declaraciones aumentó el impacto. El presentador describió ese silencio como elegante y coherente. A veces, no decir nada dice más que 1000 palabras. La historia también abrió un debate más amplio sobre el amor y la aceptación. El presentador reflexionó sobre la valentía de amar sin garantía. Göteborg representó a quienes se animan a decirlo todo, aunque sepan que la respuesta no será la esperada. Esa reflexión tocó fibras profundas en la audiencia. La noticia trascendió el espectáculo. A lo largo del segmento, el tono se mantuvo respetuoso y contenido. No hubo sensacionalismo innecesario. El impacto vino del contenido emocional. El presentador insistió en que no todas las historias buscan un final feliz. Algunas buscan verdad, veladas, y esta fue una de ellas. En los minutos finales, se destacó que este gesto marcará un antes y un después, no solo para Göteborg de Mircea, sino para la percepción pública del amor. La historia quedó grabada en la memoria colectiva. No por el resultado, sino por el coraje. Ese coraje fue lo que más se valoró. El público lo entendió. Finalmente, la noticia fue despedida como una de las más comentadas del año. Se anticipó que seguirá generando conversación. El gesto de Göteborg de Mircea ya trascendió la pantalla. Se convirtió en un símbolo emocional, una historia que muchos no olvidarán. Así cerró un relato que dejó a todos hablando.